saludarlos. Pues ya aquí preparándonos para la clase. Veo que ya hay bastantes personas conectadas, entonces, pues yo creo que podemos comenzar. Muy bien, denme un segundo. ¿Me pueden ayudar y decirme si ven la presentación? Sí, ya se ve, doctor. Perfecto, bueno. Vamos a empezar con la presentación. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. En el temario hay dos clases que se parecen un poquito. Una la da el doctor Pedro Cortés, que también habla de trauma, y esta que está un poquito más enfocado en hemorragias por trauma. Normalmente, en los cursos que se han llevado todos estos años, el doctor Pedro daba la primera parte y ya después seguía su servidor, pero creo que aquí está el temario modificado y esta es la segunda clase. No les ha dado el doctor Pedro la clase de trauma, ¿verdad? ¿Solo fue el doctor Daniel la pasada? ¿Sí estoy en lo correcto? Sí, solo en la pasada. Perfecto. Bueno, lo que pasa es que muchas veces se superponen muchos conceptos, pero por otro lado es importante que lo sepan. Entonces, bueno, pues si no los han visto, entonces los podemos empezar a ver aquí y así no es repetitivo. Muy bien. Pues entonces, el trauma. Neurocirugía es un temario complejo, ¿sí? Es un temario que pues tiene muchas enfermedades que si tú no estás en el área de las neurociencias vas a ver poco. Malformaciones arteriovenosas, fístulas, tumores cerebrales, que hay de 30, 40 tipos, y que realmente no, la verdad es que no nos llevamos como médicos generales o que vamos a encauzarnos a otras áreas, pues mucha información que vayamos a usar. Pero probablemente el trauma craneal es lo que más importa del temario de neurocirugía, tanto para su práctica como para sus exámenes, porque hay muchas preguntas que van a ver en el examen, pues aquí para pasar, en los exámenes para la residencia, etcétera, etcétera. Entonces, es una clase muy importante. El traumatismo craneoencefálico, digo ya a manera de introducción, pues es una de las causas primarias de muerte en general. En la producción, en la población productiva es de la primera causa de muerte. Y si bien esta estadística pues ya es viejita, pues lo que queremos mostrar es que es algo masivo, ¿no? En 1997 se estimaban 36,000 fallecimientos por accidentes, 74% en edad productiva, entonces el traumatismo craneoencefálico tiene un gran papel. Y por desgracia, y esto es algo multifactorial, por la velocidad en la atención, por pues el equipamiento de los hospitales, etcétera, etcétera, pues la mortalidad por trauma craneal es muy alta en nuestro país. En general es alta en el mundo, pero es más alta en nuestro país. Los mecanismos más frecuentes de lesión pues van a ser caídas y accidentes de tráfico en niños. Las caídas son muy importantes. En población económicamente activa son accidentes de tráfico y hoy en día, por desgracia, son heridas en situaciones de violencia. Y en los adultos mayores, pues nuevamente las caídas vuelven a ser relevantes, ¿no? Entonces, en la población activa son accidentes de tráfico y situaciones de violencia. Ahora, es muy importante tener una definición de traumatismo craneoencefálico. El traumatismo craneoencefálico lo definimos como la energía aplicada en el cráneo y su contenido, dando como resultado la lesión de esas estructuras. Recuerden esta definición. Hay varias fuerzas que pueden ser absorbidas por el cráneo. Son dos tipos principalmente. Las estáticas, donde la energía del trauma es aplicada directamente en el cráneo. Por ejemplo, una herida por proyectil de arma de fuego, donde la velocidad de la energía de la bala va a producir el daño. Y hay otro tipo de energías que se llaman dinámicas, donde la energía no se aplica directamente en el cráneo, pero se absorbe por este, como son principalmente los mecanismos de aceleración y desaceleración. Por ejemplo, un accidente automovilístico donde el carro va a
a 80, 100 kilómetros por hora y de repente se impacta contra un trailer detenido, bueno, esa desaceleración súbita va a ocasionar también mucho daño y muchas veces un daño hasta más severo que la energía estática. Entonces también es muy importante. El trauma y estas energías van a producir dos tipos de lesiones. La lesión primaria, que es la que sucede como resultado directo del traumatismo. Por ejemplo, si la herida por proyectil de arma de fuego destruye el lóbulo frontal. Bueno, es una lesión primaria. O si el cerebro se inflama por un golpe en la cabeza cuando un coche se vuelca en la autopista. Esa es una herida primaria. Mientras que la secundaria son lesiones que suceden posteriormente a la lesión primaria y que están relacionadas generalmente con la hipotensión y la hipoxia. Por ejemplo, el paciente que en la carretera sufrió un accidente, tuvo un trauma craneal, quedó inconsciente, pero aparte tarda 45 minutos en recibir atención y tarda 1 hora y media en llevar al hospital a que lo intuben. Entonces, todo esto nos va a ocasionar un aumento de la lesión cerebral asociados a la hipotensión y a la hipoxia. Bueno, realmente no es el objetivo de esta sesión ver tanto su manejo, ¿verdad? Pero bueno, es un manejo bastante amplio que tiene que ver desde control de los líquidos, los electrolitos, la analgesia, muchas veces anticonvulsivos, muchas cosas. Y lo único que es muy importante recalcarles y que se lleven también de esta sesión es que hoy en día los esteroides no tienen lugar en el trauma, ¿no? Este es como un pequeño extra a la clase, pero es muy importante. Van a ver que en muchos lugares, yo cuando era interno en el IMSS, llegaba el paciente con trauma y lo primero que hacía era ponerle Dexa 8 cada 8, ¿no? Hoy en día los esteroides no tienen lugar aquí en el trauma. Y bueno, para evaluar el trauma vamos a tener 3 tipos de estudios, ¿no? Las radiografías simples, la tomografía computada y la resonancia magnética. Es muy importante recordar que hoy en día el estudio, pues que todavía se utiliza como el gold estándar para evaluar trauma, es la tomografía computada de cráneo, ¿sí? Yo llevo ya 10 años como neurocirujano. Todavía en mis tiempos llegaba el niño con trauma, llegaba el niño que se cayó en la primaria, cuando éramos internos, los primeros años, y ¿qué le hacían en urgencias? Pues unas placas, unas radiografías simples, y si el niño estaba bien, pues ya, lo mandabas a casa, lo dejabas un ratito en observación, ¿no? O peor aún, me tocó ver algún accidente automovilístico, un golpe, el niño impactó la cabeza con el parabrisas, y le hacían radiografías y lo dejaban en observación, ¿no? Hoy en día, la verdad es que las radiografías no tienen un lugar. Si tú hablas con un neurocirujano que tiene 30, 40 años, te van a decir, sí, la radiografía, y te ven hasta tumores, y la radiografía de tu columna, y te dicen que si esto es un meningioma. Pero la realidad es que hoy en día la radiografía es muy inespecífica, y teniendo a la mano herramientas como la tomografía, que te va a dar una certeza diagnóstica, pues es completamente fuera de lugar. Es que mi recomendación es, si tienen la más mínima duda de cómo está el paciente, háganle una tomografía y no se van a arrepentir. Que sí, en los adultos no pasa nada, en los niños, si hay artículos que dicen que más de 3 tomografías puede aumentarles discretamente el riesgo de tener un problema, algún tipo de cáncer, pues sí, pero eso es infinitamente superior a que el niño tenga un epidural, lo mandes a casa y llegue deteriorado con una pupila y va a quedar con secuelas. Entonces, hoy en día es el gold estándar y debe ser usado siempre que se tenga la mínima sospecha de que el paciente tiene un problema. Y definitivamente la resonancia magnética, que nos da mucha más información, sobre todo del parénquima cerebral. Sin embargo, hoy en día la desventaja es que no hay en todos lados y toma un tiempo de adquisición prolongado. Sin embargo, probablemente eso de aquí a que ustedes sean especialistas va a cambiar. Siempre en esta plática yo les digo que cuando yo era interno, una tomografía tomaba 20 a 25 minutos. En el hospital donde yo estaba, tenían que bajar el paciente, sedarlo, porque eran perdido 20 minutos en el tomógrafo. Hoy en día toman 20 segundos. Entonces, probablemente en 5 o 10 años, la resonancia va a sustituir la tomografía. Probablemente va a ser un estudio de 1 minuto de duración. Y en ese momento la tomografía va a dejar de ser relevante, porque la información que te da la resonancia de cualquier aspecto es muchísimo más grande. Hoy en día las resonancias para protocolos de infarto cerebral pues ya son de 7 minutos, entonces ahí va evolucionando el tiempo. Pero bueno, hoy en día, estudio de elección, tomografía computada de cráneo. Y otra cosa muy importante es que el trauma craneal se tiene que valorar de manera conjunta. Por ejemplo, si nos llega un paciente con
con un tumor cerebral, tiene cefalea, tiene debilidad de un brazo, le hace una resonancia y ahí ves el tumor. Bueno, en la resonancia tú vas a ver la mayor parte de los parámetros que necesitas eh, para, para decidir tomar decisiones respecto al paciente, ¿sí? O sea, la clínica es importante, pero la resonancia te da un grado de información pues severo de si es quirúrgico, de si no es quirúrgico, qué déficits vas a tener en el posoperatorio, cuál es el riesgo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el trauma, lo diferente es que tú puedes ver un paciente completamente asintomático con una epidural grande, o tú puedes ver un paciente en coma con un TAC normal. Entonces, tú necesitas los dos parámetros para poder establecer criterios acerca de qué va a hacer con tu paciente. Y para estandarizar en la parte clínica, pues se optó desde hace muchos años por usar una escala que fuera reproducible. O sea, que tanto un interno como un pasante, como un residente, como un médico no experto en el área de las neurociencias te pueda dar un valor relativamente aceptable. Entonces, por eso es que la escala de coma de Glasgow sigue siendo muy usada y sigue siendo el gold estándar para relacionarlo con la tomografía. Entonces, el trauma craneoencefálico en realidad su clasificación es clínica. Leve, con un Glasgow de 14-15, moderado de 9 a 13 y severo de menos de 9, o sea, de 3 a 8. Recordando que el severo es un paciente con Glasgow debajo de 8, es un paciente que requiere control de la vía aérea inmediato. Llega a urgencias y lo primero que va a hacer antes de tomografía, antes de todo, ¿cuánto tiene Glasgow? Tiene 7, hay que intubar. Ya después vas a ver qué es lo que va a necesitar ese paciente, ¿sí? Entonces, el concepto que deben de llevarse a esta diapositiva es que el trauma tiene que evaluarse de manera mixta y que la escala de Glasgow es lo más importante. Ahora, ¿se la tienen que saber? Bueno, pues tal vez para los exámenes de neuro ahorita sí. Sin embargo, esto en 3 meses ya se les olvidó, es normal. Hoy en día, pues sacan su tablita y lo evalúan en urgencias. Lo que sí es importante es que recuerden que el leve es de 14-15, el moderado de 9 a 13 y el severo de 3 a 8. Vamos a entrar ahora sí a ver algunas de las lesiones que podemos encontrar y que tienen que ver con esta clase. Normalmente en el salón de clases, pues lo hacemos muy interactivo. Siempre aquí preguntamos a alguien, tomamos algunas opiniones. Por desgracia es que aquí no es más complicado. Entonces, pues es simplemente una clase. El neumoencéfalo, como lo dice el título de la diapositiva, son estas pequeñas zonas oscuras que se ven dentro de la tomografía. Si pueden ver ahí mi cursor. Esta es una tomografía con un neumoencéfalo masivo. Normalmente lo que ves es una pequeña burbujita de aire en los valles silvianos, en las histerias interpediculares. Entonces, lo normal es que sea algo muy discreto, ¿sí? Y se refiere a... Yo te dije, voy a seguir contigo. Y ni me dijiste nada. Si yo no te mando... Si quien tiene su micrófono... Gracias, ya lo apagaron. Bueno, este neumoencéfalo, pues general, ¿qué es lo que nos va a traducir y lo más importante que ustedes se deben de llevar? Que el neumoencéfalo, cuando tienes un paciente, tienes un paciente que se cayó del techo de una casa, llega, el paciente está muy bien, tiene un poquito de dolor de cabeza y le haces una tomografía porque fue una caída de una altura considerable y le ves una pequeña burbuja de neumoencéfalo. Bueno, lo importante aquí es que tienes que buscar fracturas en el piso de la base de cráneo. En la base de cráneo, perdón. ¿Por qué? Porque cuando hay una fractura en la base, el aire tiende a entrar en el cráneo y a subir. Entonces se queda entrampado en alguna parte de todo el contenido intracraneal. Ese es el mecanismo por el cual observamos el neumoencéfalo. Y es muy importante porque, bueno, generalmente no le da mayor repercusión a los pacientes, pero te puede hablar de que el paciente tiene esta patología y tienes que revisarlo con conciencia buscando principalmente fístulas del líquido cefalorraquídeo o nervios canales afectados, que es importante detectarlos y ver si pueden tener algún tratamiento. Por ejemplo, una fractura en el piso anterior de la base del cráneo puede pasar por el canal óptico y puedes tener un defecto visual, o puedes tener una oftalmoparesia, o puedes tener una parálisis facial, o puedes tener una hipoacusia, si se va por el hueso temporal, ¿no? Puedes tener una fístula de líquido cefalorraquídeo transnasal o transótica. Es muy importante detectarlo. El paciente puede estar muy bien, pero tiene un poquito de salida de líquido transnasal. Bueno, se tiene que internar, tienes que ponerle un drenaje lumbar, para que eso no se vaya a convertir en una neuroinfección.
Este es un neumoencéfalo masivo, normalmente son más discretos, pero bueno, así ustedes lo pueden conocer y familiarizarse un poquito más fácil. Las fracturas no nada más pueden estar en la base del cráneo, también pueden estar en la calota, de hecho es lo más común. Y como les digo, pues las radiografías son completamente inespecíficas. Fracturas pequeñas se confunden con suturas, fracturas grandes también hay mucha gente que se le escapan. Hay unas muy evidentes como esta que se ve aquí que te cursa todo el hueso parietal. Sin embargo, pues hoy en día es mucho mejor la tomografía. Ahorita vean la diferencia de una tomografía, donde pues va a ser difícil que lo perdamos. Sin embargo, también en la tomografía se nos escapan. ¿Por qué? Porque a veces son suturas, nuevamente, mucho más difícil, pero se llegan a escapar. Entonces, como un tip, yo les recomiendo que si les llega un paciente de urgencia, si ustedes van a evaluar esa fractura de cráneo por una tomografía, siempre pedir reconstrucción 3D. Si les dan reconstrucción 3D, que es como esta que se ve abajo, esa fractura también es muy evidente. Pero bueno, en la reconstrucción 3D es casi imposible que se les vaya una fractura, porque ahí se les van a pintar, ahora sí que, pues con bolitas y palitos. Es muy, muy sencillo verla si piden siempre reconstrucción 3D. Y bueno, regresando a las fracturas, pues algunas pueden ser lineales, únicamente soluciones de continuidad en el cráneo, que es lo más común, y otras son mucho más aparatosas como estas, ¿no? Que son las fracturas hundimiento. Las fracturas lineales generalmente no ocasionan problemas, generalmente solo el paciente tiene algo de cefalea. Las fracturas hundimiento son las que representan un peligro para el paciente porque nos habla de una mayor severidad y pueden acompañarse de lesión del parénquima cerebral, de hematomas asociados, de lesión neurológica por la compresión. Entonces, ¿cuál es el criterio para tratar las fracturas? Generalmente es el hundimiento. Y se considera que una fractura deprimida mayor a 7 milímetros es quirúrgica. O el otro tema que decimos es que si la tabla externa hundida sobrepasa la tabla interna no hundida. Ese es el otro criterio que usamos. Lo que pasa es que en estas fotos que les traigo de fracturas, las dos tablas están hundidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta, si ustedes ven mi mouse, pues sería que esta tabla, la tabla externa hundida, no sobrepasara la tabla interna no hundida. Pero bueno, aquí las dos están hundidas, es francamente quirúrgica. En esta también las dos están hundidas, entonces son francamente quirúrgicas. Y la tomografía es muy importante, aunque aquí no les muestro la parte de hueso, porque como les dije, muchas veces estas fracturas se acompañan de hematomas. Entonces hay que saber si no me vas a reducir la fractura, o si también tienes que drenar el hematoma que tenga el paciente. Muy bien, pues ya entrando, esas son dos lesiones muy básicas, que siempre hay que tener un cierto conocimiento, pero ya vamos a entrar al objetivo principal o al tema principal, que son lesiones hemorrágicas asociadas al trauma. Y bueno, la primera que vamos a ver es la contusión. Ojo, aquí se hacen muchas confusiones con los términos clínicos, la contusión cerebral, la concusión, la famosa concussion que le dicen en el fútbol americano y ahora en el fútbol, soccer. Pero bueno, radiológicamente hay un término que es la contusión. Y eso se refiere a lesiones por extravasación eritrocitaria por una pequeña laceración venosa parenquimatosa. Son menores de 12 cc de volumen y por lo general la pía madre está intacta. Yo les digo que son como equimosis en la corteza, en el cerebro. En el cerebro. ¿Por qué? Porque además no son solo superficiales, pueden ser profundas, ¿sí? Entonces el concepto o lo más importante que se tienen que llevar de esta diapositiva es el diámetro, menores de 2 centímetros cúbicos de volumen. Y ojo, lo que yo les digo es muy importante. Una contusión puede parecer algo muy inocente, pero si es profunda, si está en el tálamo, si está en los ganglios de la base, eso es, si está en el mesencéfalo, es suficiente para que el paciente esté en coma. Mientras si es cortical, frontal, temporal, no pasa nada. O si es temporal, puede estar afásico el paciente. Entonces, aunque es una lesión muy pequeña, es una lesión que no requiere o no podemos tratarla de ninguna manera, puede neurológicamente dar un déficit muy importante. Esa es una tomografía donde se ven estas zonas pequeñas, menores de 2 centímetros cúbicos de volumen, que son contusiones cerebrales. Estos son los plexos. Entonces, aquí vemos unas superficiales en el lóbulo frontal,
que probablemente estas le están dándoles sintomatología mínima al paciente. Estos pacientes que tienen muchas, generalmente únicamente están frontalizados, pero estas profundas, por ejemplo, esta que está cerca del brazo posterior de la cápsula interna y por ahí por el tálamo, es suficiente para que el paciente tenga un síndrome talámico muy severo o esté hemiparético o hemipléjico. ¿Sí? Entonces, pues a veces pueden ser muy importantes. Y segundo, que cuando son profundas, generalmente obedecen a mecanismos de aceleración y desaceleración. Esa es la única manera en la cual la onda o la energía cinética llegue hasta lo más profundo del cerebro. Entonces también nos habla de que el mecanismo del trauma fue bastante severo. Como les dije, no tienen tratamiento, hay que dejar que se reabsorban solitas y que pues el cerebro recobre cierta función en esa zona, ¿no? Bueno, no hay un tratamiento específico. La siguiente lesión hemorrágica que vamos a ver, pues es propiamente ya el hematoma epidural. Este sí es la más importante definitivamente. Ya en la práctica van a ver que es variable. Normalmente se dice que el hematoma epidural es arterial y el subdural es venoso. Para los exámenes sí, así tienen que aprenderlo. En la práctica a veces ves hematomas epidurales venosos, sobre todo en los niños. Pero bueno, definitivamente la causa más frecuente es ruptura de la arteria meningia media. Esa es la que más comúnmente te da hematomas epidurales. Está muy asociada a fracturas de cráneo, 75 a 90% de los casos. ¿Por qué? Porque la meningia media va pegada a la escama del temporal. Entonces, para que la meningia media se rompa, generalmente se fractura el hueso y eso desgarra la arteria. Una arteria muy grande que lleva mucha presión y eso origina los hematomas. Entonces, por eso es que están tan asociados a fracturas de cráneo y casi siempre es en la región temporal donde va la arteria meningia media. Es una colección de sangre de origen arterial entre el hueso y la dura madre. Y la consideramos como la urgencia más urgente en neurotrauma porque si el paciente se opera de manera temprana, aunque tenga cierta gravedad, por lo regular les va muy bien y sin secuelas. Sin embargo, es clásico que el paciente llega rápido a urgencias, trae un epidural pequeñito, lo dejas en observación, pero por la presión de la meningia media, de repente en media hora se te deteriora y pasas corriendo al quirófano. Así son los hematomas epidurales y obedecen al mecanismo de sangrado. El tratamiento por lo regular es quirúrgico. Realmente no es necesario que se sepan los criterios, que si el grosor del hematoma, que es el desplazamiento de la línea media, pues eso ya es un poquito más del especialista, pero pues esto es lo que tienen que saber. Su pronóstico es muy bueno. Y lo que puede ensombrecer el pronóstico pues es retrasar el tratamiento porque eleva la mortalidad de una manera importante. Este es el hematoma epidural. También la imagen de tomografía es muy clásica, ¿verdad? Es una imagen de lente, siempre se me confunde esto, cóncavo convexo, la otra vez me corrigieron. O también les digo, para que no nos olvidemos, una imagen en fútbol de balón americano, ¿no? Mientras que el subdural se ve como semiluna, bueno, este se tiende a ver redondito por los dos lados. Se hace mucho énfasis también en esta imagen, pero la realidad es que en la práctica muchas veces son pequeños y a veces es difícil saber si es epidural o subdural con la misma tomografía. Sin embargo, bueno, hay que recordar este conocimiento. Y la sangre entonces está sobre la dura madre. Pues para operarlos, aquí levantamos la ventana de hueso y ahí va a estar el hematoma. Así, quitas el hueso y así está el coágulo organizado. Quitas el coágulo, buscas el vaso sangrante, lo coagulas, lavas y se acabó. Puedes poner tu huesito nuevamente. El principal diagnóstico diferencial es con el hematoma subdural agudo. El hematoma subdural agudo es un poquito menos frecuente, ocupa de un 10 a 15% de las lesiones asociadas a trauma craneal. Generalmente se acompaña de lesión parenquimatosa, o sea, es más severo. Y esto va a influir en el resultado del pronóstico. Entonces, sí, definitivamente es mejor tener un epidural que un subdural. Hablando del subdural agudo, el subdural tiene una clasificación por tiempos, que es agudo de 0 a 3 días, subagudo de 3 a 20 días y hay uno que se llama crónico. Bueno, aquí en esta clase estamos hablando del hematoma subdural agudo, el que el paciente se cayó en la mañana y llega ahorita a urgencia, se cayó anoche y llega a urgencia. Ese es el subdural agudo. El epidural se considera arterial y el subdural
generalmente es venoso por venas puente. Yo tardé mucho en entender el concepto de venas puente. Realmente lo acabé de visualizar hasta que ya estaba en neurocirugía y que las ves, porque son venas que literalmente van de la corteza cerebral a la dura madre, en un sentido perpendicular, tal cual, por eso se llaman puente y son puente. Entonces, cuando el cerebro se agita mucho en un trauma, sobre todo se da en las personas mayores porque tienen más espacio, bueno, la vena se jala, se tracciona y se rompe. Y es lo que le ocasiona el hematoma, ¿sí? Sin embargo, también puede haber hematomas por sangrado de vasos arteriales corticales. Para sus exámenes deben decir que es por venas puente, pero pues como les digo, aquí es un poquito variable. Aquí es una imagen de resonancia, pero definitivamente el TAC sigue siendo elección, porque en urgencias, por lo que ya platicamos, pero es una colección en semiluna, ¿sí? Y aquí es concavidad, ¿no? Me regreso. Y como les digo, a veces en la práctica es un poquito distinguirlos y a veces los subagudos también se empiezan a confundir con el parénquima cerebral. Pero también, además del hematoma, pues nos ocasiona desplazamiento de estructuras de la línea media, un poco de edema cerebral. Entonces, al final es fácil hacer el diagnóstico. El tratamiento es quirúrgico. Frecuentemente tenemos que acabar en craneectomía porque el cerebro está inflamado. Ya eso se valora mucho en base al estado clínico del paciente. Aquí hay que quitar el hueso, abrir la dura madre y ahí va a estar el coágulo, drenarlo y después buscar el punto sangrante. Este es un ejemplo, la imagen en semiluna del lado derecho, que sigue la forma del hueso. Ese es un hematoma subdural clásico, ¿no? Y aparte este paciente tiene una contusioncita occipital. Entonces casi siempre estos pacientes, bueno, tienen criterios nuevamente establecidos, igual el grosor del hematoma, la desviación de las estructuras de la línea media, etcétera, que no es importante que ustedes sepan. Pero bueno, lo más importante es que su diagnóstico de diferencial es con el epidural y lo que ahorita ya revisamos. La siguiente lesión hemorrágica es la hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? ¿Qué es lo que sangra aquí? Pues es la ruptura traumática de vasos piales. Esos vasitos se rompen en el golpe y empiezan a sangrar al espacio subaracnoideo, o sea, donde está el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Ojo, esta es una pregunta muy importante de sus exámenes, que el traumatismo craneoencefálico es la principal causa de hemorragia subaracnoidea. Pero si la pregunta dice, ¿cuál es la causa principal? La pregunta frecuentemente dice, principal causa de hemorragia subaracnoidea. Aneurismas, malformaciones, trauma craneal. Bueno, es trauma craneal. Principal causa de hemorragia subaracnoidea no traumática. Bueno, pues aneurismas. Esa es una pregunta que a veces es un poquito engañosa y es muy frecuente en los exámenes. Entonces, muchas veces vemos el paciente que se cayó de 1 metro, 1,5 metros, llega con cefalea, le hace su tomografía y trae estas pequeñas zonas hiperdenses en los surcos. Bueno, pues este es una hemorragia subaracnoidea traumática. Generalmente no les pasa nada, solo van a tener algo de cefalea, los internos para manejo analgésico y es todo. Y estos pueden asociarse a veces el paciente, generalmente pacientes de edad avanzada, se caen, tienen una hemorragia subaracnoidea, se van a su casa y al mes, 2 meses llegan con hidrocefalia. Bueno, estos casos pueden asociarse a hidrocefalia comunicante subaguda. No hay mucho más que decir, el tratamiento es únicamente analgésico. La siguiente lesión hemorrágica pues es el hematoma intracerebral parenquimatoso. Es una colección hemática dentro del parénquima. Son mayores a 2 centímetros cúbicos de volumen, por eso lo diferencias de la contusión. Es muy común en los hemisferios cerebrales frontales, en los hemisferios cerebrales. Los lóbulos más comunes son frontales y temporales. Pueden ser múltiples. Y el tratamiento quirúrgico depende del estado clínico del paciente. Muchas veces no le dan una clínica importante. Entonces, la verdad es que los hematomas parenquimatosos traumáticos tratamos de no drenarlos a menos de que sean muy importantes. Es común que resangren. Por ejemplo, en esta tomografía en el frontal derecho, pues este es un hematoma. Este está en un límite entre contusión y hematoma, pero este es un hematoma frontal derecho. Como les digo, dependiendo si el paciente está deteriorado, pues no hay otra que drenarlo. Si no, pues los dejas evolucionar. Estas lesiones las van a ver en otras clases con el doctor Pedro, el daño axonal difuso, el que platicamos un poquito. Ya no me voy a meter en esto para no
ganarle y que después le digan que es repetido y que ya lo vieron, como luego me dicen a mí. Les voy a enseñar nada más 2 ejemplos ya para terminar la clase. Como les platico, esto normalmente lo hacemos muy interactivo, pero bueno, aquí yo lo doy todo. Un niño de 11 meses de edad, lactante, motivo de consulta, trauma craneoencefálico. Su historia clínica, no le dan caso a la fecha, pero un día antes sufre al mediodía caída de los brazos de su mamá. Es común que, sobre todo las mamás primerizas que lo están amamantando, se quedan dormidas en una silla, se les cae el niño. Una hora después, somnolencia, náusea, vómito. Acuden a una clínica donde refieren al metropolitano y lo dan de alta con diagnóstico de infección gastrointestinal. Eso es otro clásico. Continúa sin mejoría, por lo que al día siguiente va a un hospital y después lo refieren al hospital universitario para un estudio de imagen. A la exploración neurológica, un Glasgow de 12, somnoliento, irritable, llanto inconsolable, pupila izquierda fija de 5 milímetros, derecha de 3 milímetros. El resto se aprecia aparentemente normal. Un Babinski, que en los niños es muchas veces normal. Bueno, esta exploración tiene varios datos importantes. Número 1, pues el Glasgow de 12, no es un niño completamente despierto. Bueno, eso nos habla de un trauma craneal moderado, por definición. En los niños es difícil de valorar. Es común que vemos el niño que se cayó de la cama. Se cae de la cama a las 3 de la mañana y los papás llegan a las 5 bien asustados a urgencias porque el niño lleva 4 vómitos. Entonces ya le hablan al neurocirujano, vas a las 5:30 de la mañana, así, todavía medio dormido, y el niño te lo encuentras, pues que la mamá lo está amamantando, dormidito, o sea, tomando su leche, muy tranquilito, ¿no? Uno de los principales datos a tomar en cuenta en los niños es la irritabilidad. Otras veces llegas y el niño que lo está tratando de alimentar la mamá y está llore y llore, no acepta el biberón o el seno materno, llore y llore, muy irritable. Bueno, ese es uno de los datos más importantes para saber que tú tienes que ponerle atención al niño. Los niños, su centro de vómito es muy sensible, entonces se pegan y por lo general vomitan, no pasa nada, ¿no? La irritabilidad es un dato más importante. Sin embargo, bueno, este caso pues ya tenía una anisocoria, que es todavía mucho más importante, es un dato localizador, entonces eso nos obliga a revisar el lado izquierdo del cerebro y pues definitivamente requiere una tomografía. Y bueno, aquí está la tomografía, una imagen en balón de fútbol americano del lado izquierdo, cóncavo convexo, pues muy clásica para un hematoma epidural, el cual ocasiona desplazamiento de las estructuras de la línea media, pues hematoma epidural clásico severo. Vean la extensión del hematoma epidural. Y bueno, aquí está el pre y el post. Vean cómo pues se levantó el cráneo, el hueso, se drenó el hematoma, todo regresa a su lugar. Si se opera en tiempo, generalmente el paciente le va muy bien y no tiene ningún tipo de secuelas. Pre y post. Muy bien, les voy a enseñar una imagen de otro paciente. Mujer de 69 años, ama de casa, motivo de consulta, trauma craneal. La historia clínica, saliendo del metro, intenta cruzar la calle y es atropellada por el microbús. Ese es otro clásico. El microbús está muy alto, los pacientes van despacio, sobre todo gente de edad avanzada, y se le ocurre atravesarse justo por abajo, enfrente del microbús, donde no se ve por parte del conductor, están tan cerca de la punta del microbús, le dan y se atropellan a la persona. Trauma craneoencefálico con inconsciencia sin recuperación, vómitos en la zona inmediatamente y va a la Cruz Verde por ella. Llega a urgencias con un Glasgow de 7 puntos, pupilas de 3 milímetros con respuesta lenta a la luz. Localiza con el hemicuerpo derecho hemiparética izquierda, hiperreflexia izquierda, Babinski izquierda. Entonces, por Glasgow es un trauma craneal severo, 7 puntos. Lo que hay que hacer inmediatamente es el ABCD, control de la vía aérea, estabilización de su presión, de sus signos vitales, de su saturación de oxígeno, todo lo que es de respuesta rápida en urgencias. Y después va su tomografía. ¿Qué nos dice la exploración? Bueno, que la paciente está hemiparética izquierda, o sea, hay que revisar el hemisferio derecho. Probablemente ahí está el problema.
El estudio de neuroimagen. En el hemisferio derecho vemos esta colección subdural. Es una imagen en semiluna. Más o menos tendrá unos 12-15 milímetros de espesor. Desvía de manera importante las estructuras de la línea media. Vemos su plexo coroideo calcificado. Es normal en esta edad. Lo más importante, pues, es la colección subdural tan notoria que, bueno, igual. Esta paciente tiene un Glasgow bajo, es un trauma severo. Generalmente aquí hacemos una ventana de hueso, drenamos el hematoma y un trauma craneal severo con un subdural lo dejamos sin hueso para que se pueda hinchar el cerebro y tolerar más fácilmente el edema que va a hacer esta paciente. Bien. Muy bien. Déjenme dejo de compartir. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Muy bien. ¿Me ven en la pantalla? Sí, doctor. Muy bien, pues muchos de estos son conceptos muy básicos, muy importantes para que se lleven para sus exámenes, para su práctica. Les digo, hay otra clase ahí con el doctor Pedro que van a reforzar mucho de esto. No sé si alguien tenga alguna duda o quiera preguntar algo. Yo, o sea, por sintomatología no se puede, o sea, por ejemplo, que el hematoma epidural dé un poquito más de síntomas que el subdural, o sea, tiene que ser por tacto. Es completamente independiente, o sea, tienes que enlazarlos. O sea, el Glasgow y la tomografía. Y como te digo, a veces traen Glasgow de 15 con un subdural grande. A veces traen Glasgow de 6 con un ataque normal. O sea, que no significa que el cerebro esté normal. Ese cerebro se va a edematizar de manera severa. O sea, si el Glasgow es bajo, el cerebro se va a hinchar completamente. Pero el edema cerebral tiene una curva de subida donde llega a su pico máximo entre 48 y 72 horas posterior al trauma. Entonces, si el paciente se cayó hace 2 horas, tú puedes tener un TAC que se ve normal, aunque el paciente está en Glasgow de 6. Se va a inflamar, pero pues probablemente vas a ver eso en un estudio subsecuente. Pero entonces la evaluación inicial tiene que ser escala de coma Glasgow y tomografía, los juntas y decides. Ojo que el grado de trauma pues se clasifica por el Glasgow. Aunque obviamente si tienes un hematoma subdural gigante, pues, o epidural gigante, pues no es un trauma craneal leve, aunque la clínica diga eso. Dices, o sea, por Glasgow es trauma craneal leve, pero trae un subdural, a veces te dicen, bueno, ya con eso es un trauma craneal severo. Pero bueno, ya son ahí como terminologías. Ok, gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Tenemos tiempo. Yo, doctor, tengo una pregunta. A tus órdenes, Oscar. En el tratamiento del hematoma epidural, ¿se vuelve a colocar el hueso al final de la cirugía o también deja que se expanda el cerebro? Miren, en el epidural casi siempre le colocamos el hueso. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es si el problema es el Glasgow. Por eso es muy importante la clínica. Si el paciente trae un Glasgow arriba de 11 o sí, hasta 10 pudiera ser, o sea, un trauma craneal moderado, tú asumes que al quitar el hueso, al quitar el hematoma, el paciente va a corregir. Entonces lo que haces es que lo operas, le quitas el hematoma y lo despiertan después de la cirugía. Entonces tú lo puedes ir siguiendo clínicamente. Porque sí hay una posibilidad como quiera que el paciente haga edema cerebral. Pero generalmente le pone su hueso. Pero si el Glasgow es bajo, o sea, si tienes 9, 8, por debajo de 8, obviamente, hay muchas probabilidades de que por la fuerza, por todo el impacto, el paciente vaya a hacer edema cerebral. Entonces, muchas veces decides al paciente sacarlo intubado. Entonces, si lo vas a sacar intubado, pierdes mucho tu capacidad de vigilar el estado clínico, o sea, su condición neurológica asociada al edema. Entonces, si el Glasgow es bajo, a veces deciden de que, pues, si lo vamos a sacar intubado, pues déjalo sin hueso, para que si se hincha, pues tenga espacio, si ese edema tenga espacio. O la otra opción es que le pones su hueso y le pones un monitor de PIC. Tú vas a salir intubado con monitor de PIC. Por 48 horas tú estás viendo la PIC. Oye, la PIC está bien, no se ha elevado. Está en 22, 23, o sea,
un edema muy leve, bueno, a las 48 horas le quitas el monitor, lo despiertas y ya, viste bien. Oye, le dejaste su hueso, pero a las 24 horas el monitor de pique está en 30, 35, no lo puedes controlar. Pues ya sabes que si está inflamado, lo metes a quitarle el hueso y hacerle una craniotomía descompresiva. Entonces ahí tienes que jugar mucho con las herramientas que tengas para tomar decisiones. Muchas veces en el hospital universitario, pues hay tantos pacientes, no hay monitores de PIC. A veces los tiempos quirúrgicos son difíciles de conseguir porque está muy saturado el quirófano. Entonces, oye, el paciente tiene un Glasgow de 9, ¿no? Pues quita el hematoma epidural y lo deja sin hueso y a una descompresiva y el paciente pues le debe ir bien. Ok, gracias, doctor. Bueno, pues muy bien. Pues un gusto poder platicar con usted. Doctor, Sí, yo tengo una duda. claro que sí. ¿Cómo es la evaluación del Glasgow en un paciente lactante? Sobre todo en el aspecto del verbal y eso. Es como que me causa un poco de confusión. Claro, no, pues el Glasgow, bueno, lo puse en la diapositiva, pero definitivamente en el lactante el lenguaje no juega, o sea, no juega un papel, o sea, lo tienes que tomar en cuenta como que, o sea, hay quien hace, por ejemplo, hay una escala de Cohen-Glasgow modificado para los intubados, donde el lenguaje igual no es valorado. Entonces, puedes usar esa escala para pacientes que están intubados, ¿sí? Donde tú lo que correlacionas es, pues, la respuesta motora que tiene, cierta respuesta a estímulos, ciertas órdenes sencillas, su ocular, y lo dejas como si estuviera intubado. Esa es una opción, ¿no? Ok, gracias. Doctor, ¿Sí? disculpe, en los pacientes que tienen traumatismos craneoencefálicos y que por lo general les extraen una porción del hueso, ¿qué sucede? O sea, los dejan así los dejan sin hueso, porque bueno, en el hospital yo he visto pacientes que tienen así pues un poco hundida lo que es el cráneo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con esos pacientes? ¿Se quedan sin hueso? ¿Nada más les dejan Sí. piel? No, o sea, no sé si ya te ha tocado entrar a una de las cirugías ahí con los residentes, pero el scalp es muy grueso. O sea, los planos blandos que están sobre las capas de planos de tejido blando que está sobre la dura madre o sobre el hueso normalmente es bastante gruesa, más de 1 centímetro de espesor generalmente. Entonces, cuando se quedan sin hueso, inicialmente se ve hinchado, después, como dices, se hunde. Pero bueno, el paciente pues funcionalmente siempre lo hace bien, pero sí en el trauma craneal a veces a las 2 semanas, incluso en hospitales privados, a veces antes de que se vaya de alta le pones su hueso. Oye, no se hinchó, ya está abajito el cerebro, le pones una placa. Antes el hueso se guardaba en el abdomen, ya casi no se hace. Antes se guardaba en el tejido adiposo del abdomen y después en otras cirugías lo sacabas de ahí y se lo volvías a poner. Pero ahora se pone generalmente una placa de metilmetacrilato, una placa de titanio, y ya, porque puede ser desde en el mismo internamiento, a veces 2 meses después, a veces se recomienda que sea antes de 6 meses, ¿sí? Pero por lo general no pasa nada. Muy bien, muchas gracias, doctor. Nayeli, ¿tienes una pregunta? Con ellos. Bueno, definitivamente. Yo he visto pacientes que, por ejemplo, un día me tocó ver un paciente que le gustaba tomar y se le pasaron las copas, se cayó sin hueso. Llegó hemipléjico porque se pegó en el área de la cranectomía con un hematoma. El paciente se quedó hemipléjico. O sea, es muy importante que se cuiden. Hay países donde incluso les dicen que es obligatorio que usen casco. La verdad es que aquí en México no, ni en el medio público ni privado, pero ahí donde tiene cranectomía tiene que tener un casco. Gracias, Sí, doctor. Nayeli, te vi por ahí, sí, a tus órdenes. Sí, doctor. Muy buenos días. Hola. Disculpe, bueno, ¿cómo saber en primera instancia si nos llega un paciente que tiene un traumatismo y pues tiene un Glasgow a lo mejor moderado? ¿Cómo saber si referirlo luego o todos lo referimos? Pues bueno, tampoco no se puede referir a todo el que llega con un golpe en la cabeza, no supongo. O sea, desde un rancho o algo así. Entonces, ¿cuál sería
el punto de cruce para decir, sí lo mando. Claro. Mira, tiene mucho que ver, pues definitivamente, o sea, tú me estás hablando de un sitio donde no tengas tomografía, ¿no? Ese es un primer punto. Entonces, tiene mucho que ver el grado del trauma, o sea, y la cinemática. O sea, tú tienes un trauma craneal leve, o sea, si tu trauma craneal es leve, o sea, tienes de 13 a 15, ¿sí? O de 14, por ejemplo, las escalas que manejan más bien es 14, 15, es la que me gusta más. Para leve, tú tienes que, ese probablemente no tienes que referirlo, o sea, pero depende de la cinemática. Y bueno, va lo mismo. Oye, tú tienes un trauma craneal leve, llega el paciente en 14 puntos, pero se cayó de 2 pisos. No, ¿sabes qué? Refiérelo. Se cayó de 2 pisos y se pegó en la cabeza, aunque te lleguen 14 puntos, refiérelo. ¿Sí? Oye, fue un accidente automovilístico en la carretera, hay gente con herida de gravedad, pero este paciente trauma craneal y llega en 14 puntos, necesita una tomografía, a fuerzas. ¿Sí? Oye, el niño que se cayó de la cama, 50 centímetros, está en 15 puntos, pero llegó llorando porque tuvo vómito, bueno, puedes dejarlo en vigilancia. La verdad es que hoy en día, por desgracia, hacia donde va la medicina es que tienes que tener certeza en tus diagnósticos. Entonces, la mayor parte la tienes que referir. Pero bueno, si tú dices, ¿qué puedo aguantar? Pues generalmente los traumas craneales leves, cuya cinemática de trauma no sea de gravedad. Eso es. Todo lo demás, un trauma craneal moderado, tiene que tener una cinemática moderada, o sea, tiene que referirse. Un trauma craneal moderado con una cinemática leve tiene que referirse. A mí me tocó ver hace como 2, 3 años un paciente, lo vi en el Universitario de Saltillo, fui hasta allá a verlo, que era un muchacho muy triste de 17 años que jugaba en las participaba en shows de fiestas infantiles, entonces era el Spider-Man, era el Hombre Araña, y haciendo una maroma se pegó en el piso, se murió. O sea, una cinemática que no puede sonar tan impresionante como que, oye, estaba en un show infantil, hizo una maroma y se pegó. Pues al final el paciente se murió. Entonces, hoy en día, todo lo que tengan nada, refiérelo. ¿Qué puedes observar? Probablemente el trauma craneal leve con una cinemática leve. ¿Okay? Para fines prácticos. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Por ahí vi más preguntas. Doctor. Uh-huh. ¿En qué situaciones podría un hematoma reabsorberse o ninguno se puede reabsorber para no dar un manejo de que ya invasivo? No, pues mira, hay criterios, sobre todo el grosor, o sea, cuando el hematoma es pequeño, generalmente menor a 10 milímetros y no te da desviaciones de la línea media o es muy pequeña y el paciente está bien, generalmente se deja en observación, se le hace hay que hacer un control a las 24, 48 horas. Si no ha crecido, se sigue dejando, o sea, en observación, o sea, el paciente se va a echar 4 o 5 días internado para estar seguro de que no creció. Pero sí, generalmente el grosor del hematoma es importante. Hematomas pequeños se vigilan, si no crecen, no pasa nada. Gracias. Bueno, pues muy bien. Pues me gustó que preguntaran. Significa que pues vieron la clase y que pusieron atención. Van a llevar, como que les digo, hay otra clase del doctor Pedro de Trauma. Y pues muchas gracias y nos estamos viendo por ahí en el hospital. Esperemos que ya pronto sea más. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctor, igualmente. Buen día a Gracias, todos. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.